Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda y el día de hoy vamos a continuar con el siguiente problema. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas, le des like al video y lo compartas con tus amigos, ya que con este sencillo gesto me ayudarás un montón a mí y a mi canal. Muy bien, comencemos con el problema. Resuelve el problema 2.4 con F igual a 350 libras. Entonces recordemos un poco qué decía el problema 2.4. El problema 2.4 decía: la fuerza vertical F actúa hacia abajo en A sobre el bastidor de dos miembros. Entonces aquí tenemos el bastidor de dos miembros y justo en este punto A se coloca una fuerza, está actuando en este momento. Determine las magnitudes de las dos componentes de F dirigidas a lo largo de los ejes AB y AC. Muy bien, como pueden apreciar en la figura, aquí está el componente AB y aquí está el componente AC. Esta fuerza ejerce fuerza sobre estos dos elementos, ¿sí? Lo que me pide calcular es que aquí va a generar una fuerza y aquí va a generar otra fuerza. Entonces me pide calcular eso, cuál es el valor de estas fuerzas que se generan en estos miembros. Y me dice que estos van a ser, como estos son los miembros donde va a actuar la fuerza, básicamente serían los ejes. Entonces este se conocería como eje AB y ese se conocería como eje AC. Me pide calcular eso. Muy bien, comencemos. El desarrollo va a ser mediante la ley del paralelogramo. ¿Por qué? Porque yo voy a descomponer fuerzas. Cuando yo descompongo fuerzas, utilizo la ley del paralelogramo y vamos a obtener el siguiente triángulo que pueden ver a continuación. ¿Cómo se obtuvo el siguiente triángulo? En este momento procederé a explicarles. Muy bien, la explicación está hecha como si lo hubieran hecho a mano, ¿ya? Primer paso, dibujamos la fuerza F hacia abajo. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros comenzamos a dibujar a mano, de preferencia se comienza a dibujar las líneas que son verticales u horizontales. Entonces en este caso la única línea o vector vertical era la fuerza. Entonces ahora que yo dibujé la fuerza, yo sé que va dirigida hacia abajo, lo que procedo es a dibujar cualquiera de los ejes. En este caso yo procedí a dibujar el eje AC. Este recordemos que es el elemento AC, sino que ahorita va a ser considerado como un eje, ¿ya? Entonces lo dibujé como un eje con su respectivo ángulo de inclinación y la fuerza ya le coloqué su valor, que era de 350 libras. Entonces una vez que yo dibujé el eje AC, procedo a dibujar el eje AB exactamente igual, es decir, dibujo el eje AB con su respectivo grado de inclinación, ¿sí? Entonces como aquí este es el punto A, recordemos que aquí donde chocan los dos ejes es el punto A, ¿sí? Entonces en el punto A estamos la intersección del eje AC y el eje AB con su respectivo ángulo de inclinación, que en este caso era de 45 grados con respecto a la fuerza, con respecto a la vertical, ¿sí? Una vez que yo tengo los dos ejes dibujados y ya tengo mi fuerza también, lo que procedo a hacer es proyectar los ejes, es decir, proyecto el eje AC sobre el eje AB o proyecto el eje AB sobre el eje AC. ¿Qué quiero decir con esto de proyectar? Si yo digo que voy a proyectar AC sobre AB, significa que voy a hacer una línea exactamente con la misma dirección de AC. ¿Qué quiere decir la misma dirección? Con el mismo ángulo, desde el final del vector hasta que choque con el eje AB. Eso quiere decir la proyección. Entonces, muy bueno. Bueno, acá está la proyección. Yo comencé con la proyección del eje AB sobre el eje AC. ¿Por qué digo que es la proyección del eje AB sobre el eje AC? Porque cojo una línea AB, hago una línea exactamente con la misma dirección de AB, desde el final del vector hasta ¿dónde? Hasta que choca al AC. Entonces yo digo que es una proyección del eje AB sobre el eje AC. Y hago exactamente con el otro eje. Si ya proyecté AB sobre AC, ahora me toca proyectar AC sobre AB. ¿Qué quiere decir proyectar AC sobre AB? Cojo una línea exactamente con la misma dirección de AC desde el final del vector y la dibujo hasta que choque con el eje AB. Y hasta ahí la dibujo. Entonces ya tengo las proyecciones de los ejes. Y si nos damos cuenta, con estas proyecciones hemos formado nuestro paralelogramo. ¿Ya? Entonces en este paralelogramo yo determino lo siguiente: trazo un vector desde el origen hasta cada una de las intersecciones de las proyecciones de los ejes. Por ejemplo, aquí se intersectaron o chocaron, entonces hasta aquí trazo un vector y este vector va a ser el vector fuerza dirigido a lo largo del eje, del eje AC. Muy bien, ese es mi vector fuerza dirigido a lo largo del eje AC. Y hago lo mismo para el otro eje. Dibujo un vector desde el origen hasta donde se intersectaron estos ejes y sería mi fuerza dirigida a lo largo del eje AB, ¿sí? Entonces
Para esto me sirve determinar mediante la ley del paralelogramo para poder determinar los componentes. Ahora, con respecto a los ángulos, ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, yo de este paralelogramo, una vez que ya lo dibujé, ya sé qué lado me identifica cada lado del paralelogramo, lo que procedo es tomar cualquiera de los dos triángulos, ya sea el de la izquierda o el de la derecha. En mi caso, tomé el de la izquierda, pero si toman el de la derecha, el proceso va a ser básicamente el mismo. Entonces, continuemos. Entonces, yo cojo este triángulo de aquí y lo dibujo. Este es mi vector, es mi fuerza dirigida a lo largo del eje AB. Entonces, tengo esta línea de aquí, que recordemos que en un paralelogramo, los dos opuestos son iguales, que si esta es la fuerza AC, entonces esta es la fuerza AC. Dibujo con su misma dirección y finalmente dibujo la fuerza de 350 libras, que si nos damos cuenta en el ejercicio básicamente sería como la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque aquí esta fuerza ejerce una fuerza aquí y una fuerza acá. Si yo sumo estas dos fuerzas, me debe dar como resultado la fuerza que está actuando en este miembro, ¿sí? Entonces, si sumo la fuerza en el elemento AB más la fuerza que se ejerce en el elemento AC, yo obtendría la fuerza total que está ejercida en ese punto. Ahora, con respecto a los ángulos, recordemos. Vamos a recordar acá. Este ángulo de 45 grados lo tenemos bien en claro porque esto nos dio el problema al inicio. El segundo ángulo de 30 grados nos va a ayudar bastante porque, verán, esta es la dirección del eje AC. Me dice que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces aquí dibujo otro horizontal, igualmente va a haber 30 grados. Entonces hago exactamente lo mismo. Si yo dibujo un horizontal aquí, va a haber exactamente 30 grados. Entonces, recordemos, cuando yo veo una línea vertical y una línea horizontal, automáticamente sé que se forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, si todo esto mide 90 y yo le quito este pequeño valor de aquí que equivale a 30 grados, ¿cuánto valdría acá? Efectivamente, vale 60. ¿Por qué? Porque 60 más 30 me da el 90 que yo ya sabía que era ese ángulo. Entonces, con este triángulo yo puedo comenzar a resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Ahora, vamos a proceder a resolver este ejercicio. Muy bien, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mediante bueno, ya planteamos la ley del paralelogramo y ahora vamos a resolverlo. Vamos a calcular las fuerzas porque a la larga es lo que me pide. Me pide calcular cuánto vale esta fuerza AB y cuánto vale esta fuerza AC. Bueno, haciendo un poquito de paréntesis en este sentido, si nos damos cuenta de la fuerza AB en la figura va hacia acá, para acá en esta dirección. Quiere decir que este elemento AB está siendo estirado o como se dice en estática, está puesto a tensión. Finalmente este elemento AC, la fuerza va hacia acá. Si nos fijamos en la gráfica, la fuerza está hacia acá. Básicamente está diciendo que este elemento está a compresión. No tiene nada que ver con la resolución de este ejercicio en este momento. Sin embargo, es una pequeña introducción para que entiendan un poco mejor este problema. Entonces, continuemos. Comienzo a calcular las fuerzas mediante la ley de senos o cosenos. En este caso, como yo conozco dos ángulos y un lado, me conviene usar la ley de senos. Comienzo con el cálculo de la fuerza dirigida a lo largo del eje AB. Este es mi eje AB, recordemos, mi fuerza dirigida a lo largo del eje AB. Mediante la ley de senos. Entonces, acá arriba en el numerador siempre coloco lo que yo quiero encontrar. Muy bien, yo quiero encontrar cuánto vale la fuerza AB. Fuerza AB sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a la fuerza AB? Este ángulo de 60 grados. Entonces sería fuerza AB sobre seno de 60 grados es igual a ya les dije que para mí este 350 libras es mi fuerza resultante. Yo le coloco como fuerza resultante sobre el seno del ángulo opuesto. Si este es 350, su ángulo opuesto es el que está acá. Entonces, vamos a hacer un poco de paréntesis. ¿Cómo yo sé que este vale 75? Muy bien. Yo sé que todo triángulo, la suma de sus ángulos internos da 180. Entonces, si yo tengo 60 aquí, tengo 45 acá, 60 más 45 da 105 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a 180 grados? Me falta 75 grados. Incluso verifiquemos aquí. Aquí el ángulo debería darme 75 grados si yo procedo a medirlo. Entonces lo mido. Y efectivamente, como pueden ver, da 75 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo de aquí vale 75 grados. Despejo, yo solo quiero la fuerza AB. El seno de 60 lo paso al miembro derecho. Como en el miembro izquierdo está dividiendo, pasa al miembro derecho a multiplicar. Siempre que pasen del miembro izquierdo al miembro derecho, pasa a hacer su operación contraria. Muy bien, ya tengo este producto. Reemplazo los valores. Yo sé que mi fuerza resultante es 350 libras. Yo les coloqué aquí el valor del seno de 60 y el valor del seno de 75 porque en algunas ocasiones su calculadora sabe estar mal configurada.
¿Cómo saben si está mal configurada o bien configurada? Es la única forma de verificar. Entonces, en su calculadora, si ustedes colocan seno de 60, debe salirles este valor, ¿sí? Y si colocan seno de 75, debe salirles este valor. Bueno, con más decimales. Entonces, ahí nos damos cuenta si mi calculadora está bien o mal configurada. Esto me va a ayudar a evitar problemas en una prueba o en una tarea que esté realizando, ¿sí? Ojo, tener mucho cuidado con eso. Entonces, realizo la operación que está aquí y el resultado de la fuerza AB es de 313.80 libras. Pero recordemos que dentro del sistema internacional solo me pide 3 cifras significativas, sin lo cual significa que el resto borro. Antes de borrar, tengo que fijarme en la primera cifra significativa, en la primera cifra que yo voy a borrar. En este caso es 8. Recordemos que si este número es menor a 5, no pasa nada. Y si es mayor a 5, redondeo al inmediato superior. Entonces, como 8 es mayor a 5, quiere decir que redondeo al inmediato superior. ¿Qué quiere decir esto? Voy al siguiente número. Como aquí tengo 313, ¿cuál sigue después de 313? El 314. La fuerza B es de 314 libras. Y aplico exactamente el mismo proceso para calcular la fuerza dirigida a lo largo del eje AC. Como yo quiero la fuerza AC, esta es mi fuerza AC, sería fuerza AC sobre el seno de 45, porque este es su ángulo opuesto. Seno de 45 es igual a mi fuerza resultante sobre el seno de 75, ¿ya? Entonces, fuerza R sobre el seno de 75. También pueden decir fuerza, pueden poner aquí fuerza AB sobre el, como esta es mi fuerza AB, sería sobre el seno de 60. Aquí pueden poner fuerza AB sobre el seno de 60 y la respuesta va a ser exactamente igual, ¿sí? No habría problema. Yo en este caso planteé de la siguiente manera. Muy bien, como yo quiero la fuerza AC, despejo la fuerza AC. En este caso el seno de 45 está dividiendo en el miembro izquierdo, lo paso al miembro derecho y pasaría a multiplicar. Reemplazo datos. La fuerza resultante, bueno, ya he reemplazado aquí, es 350 libras. El seno de 45 es 0.707 y el seno de 75 es 0.906. Realizo la operación que pueden ver aquí. Y el resultado de la fuerza AC es igual a 256.22 libras. Finalmente, el libro me pide, el sistema internacional me pide solo con 3 cifras significativas, quiere decir 256. El resto de cifras borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar, solo en la primera. Si es menor a 5, no hago nada. Si es mayor a 5, redondeo al inmediato superior. En este caso, como 2 es menor a 5, no hago absolutamente nada, simplemente copio 256 libras. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video o te sirvió, por favor ayúdame con un like y una suscripción. Que este pequeño detalle no te va a tomar más de 3 segundos y me ayudas un montón a mí. Gracias por poner atención y nos vemos en el siguiente video.